Aquí comienza Desde el Fagot, un programa donde el fagot es el protagonista. Charlas con músicos y músicas, perspectivas y experiencias sobre el instrumento. Idea y conducción, Ezequiel Feingersch. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Aquí estamos de nuevo con Ezequiel Feingersch en Desde el Fagot, la segunda parte de nuestra conversación. Y me gustaría retomar la cuestión que es autobiográfica tuya, autobiográfica mía y autobiográfica de tanta gente, pero que quizás no se conoce tanto. Tu historia de cómo te fuiste de la Argentina, a dónde te fuiste, por qué, y también por qué volviste, porque es una pregunta... También hay que volver. Que tendrá su respuesta. Obviamente. Estoy en el conservatorio acá, López Bucharlo, con Guillermo Roura, en la cátedra de fagot, como alumno. Una cátedra en términos de alumnado muy pobre, siempre entre 1 y 2 alumnos. Siempre lo comentamos con amigos que hicimos el curso juntos. Y siempre con la idea, desde adolescente, de querer irme afuera a estudiar. Yo no me sentía muy cómodo acá y creo que inconscientemente era algo que me preocupaba más de lo que yo creía. Y siempre sentí lamentablemente, lo digo, así como estoy sumamente agradecido con cada uno de los docentes y mis maestros, acá no me sentí acompañado con la decisión de irme afuera. Siempre me sentí frenado. Pero por suerte está la familia y mis viejos, mis hermanos, que es un apoyo hasta el día de hoy permanente. En ese momento me apoyaron en cada una de las decisiones que quise. Por lo menos así lo sentí. Como que cada cosa que quise lo pude hacer. No sé los entretelones de los padres previos, pero yo hacía lo que quería. Conocí a Noel de Vos, un gran fagotista que ya falleció hace poco, francés, que hizo la escuela de fagot francés en Río de Janeiro. Me enamoré de Noel de Vos. Era un músico que yo acá no estaba acostumbrado a tener, con el cual tener contacto, y me fui a Río un par de meses. Y a través de esa experiencia de hacer notas largas en la favela con balazos de por medios y gritos, y a mí me encantaba. Entonces me fue tan bien que no dudé, más allá de los peros de mi maestro, que si no estaba muerto, al que me habían recomendado, no valía la pena. Y siempre había un pero. Un verano, después de haber tocado el concierto de Weber con la hermosa orquesta que hoy yo soy parte del grupo de docente, que es la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín, a cargo del maestro Bensecri. Yo en ese momento era miembro y tocaba el fagot ahí con mis hermanos. Toco con esa orquesta de solista, la grabo en un VHS y lo mando a 5 o 6, no me acuerdo, universidades, que fueron recomendadas en una especie, hoy sería inédito hacer eso, pero no había información, si no viajabas no tenías la forma de saber a dónde mandarlo. Y cuando volví de las vacaciones tenía las 5 respuestas. Y lamentablemente las 5 me habían aceptado. Y digo lamentablemente porque era difícil decidir a cuál irme. Y en el fondo me terminé yendo a la que me ayudaba más para que eso suceda económicamente. Y las estrellas se juntaron para que termine yendo a una universidad que no conocía, con una profesora que no tenía idea. Y fue uno de los amores de mi vida. O sea, Kim Walker es uno de los personajes en mi vida que más admiro, junto, obviamente, mis padres, hermanos, esposa, pero me cambió un poco mi forma de interactuar con el instrumento. ¿Dónde y cuándo fue eso? Eso fue en el 96,
con 22, 3 años, a Bloomington, Indiana, donde conocí gente impresionante, mejores amigos hasta el día de hoy. Musicalmente lo suelo minimizar tal vez porque Disney hoy no está muy de moda, pero era para mí como ir a un parque para chicos, así, a jugar. Estaban todas las superestrellas. Porque salvo mi profesora, que la conocí ahí, y obviamente cuando decidí ir me empecé a comprar discos, etc. Todos eran superestrellas. Estaba Menachem Pressler, Shevok en piano, estaba Starker, Gingold en violín, Nicholas Daniel en oboe. Todos eran iguales. Entonces vos tenías una clase con Kim Walker que te había ya movilizado en muchos aspectos, y música de cámara con Evans o Nicholas Daniels, y fue un momento extremadamente creativo, una locura. Fueron 4 años y medio donde yo no me quería ir, y el quiebre en el fondo pasa yo ya despidiéndome, pero me empuja el fallecimiento de mi padre. Y después de eso, bueno, yo me pude ir, perdón, hago un paréntesis porque no me lo quiero olvidar, porque también estoy sumamente agradecido con un personaje que es admirable, que es Barrientos, el comandante Barrientos, que era un músico, alumno de mi padre, y que formó una banda de conciertos de Gendarmería Nacional. Hoy ya es una institución donde ya está formada, o sea, no hay sorpresa al respecto, pero yo fui de las primeras camadas que fui de civil a encontrarme con gente de carrera, como se solía decir, y fue una experiencia como una película de Jerry Lewis, no sé si te acordás de esas películas. Fue como un par de años más de secundaria, con mucho respeto lo estoy diciendo, pero me divertí un montón. Y engominarme el pelo para que no parezca largo, saber qué tenía o no tenía que hacer. Para mí era un juego, yo lo vivía así. Y gracias a esa banda, gracias al maestro Barrientos, que me dio una especie de beca por 1 año, yo me pude ir también con el apoyo obviamente económico de mis padres a afrontar un viaje que es sumamente costoso, sin beca por el momento. Entonces cobrar el sueldo mensual con la ayuda de mis padres hacía que yo pueda estar ahí. Después conseguí la beca Fulbright, Olimpia Barbera, etcétera, increíble, pero ese primer empujón, que es durísimo para ir, es muy duro, en esa época por lo menos, lo logré así. Y llego a ese lugar que era mágico, donde había 5 orquestas, donde se hacía de todo. Yo me acuerdo que tocaba unas 4 o 5 óperas al año, y acá en el teatro este año creo que hicimos 6 o 7. Entonces, impresionante. Era aprender a decir que no. Ese era el lema. Vos tenés que aprender a decir que no, porque si decís que sí, estás tocando todo el día. Hacer la gran partita era de todos los días. Acá hacer la gran partita es un caos. Tener 13 músicos, etcétera. Entonces, fue un periodo increíble. Me estoy yendo por las ramas, no sé qué te tengo que contar. Sí. ¿Volviste y después te volviste a ir del país? Volví por el fallecimiento lamentable de mi papá, y gané justo ahí, con uno de mis hermanos también, la beca Antorchas, que en ese momento becaba para ir a estudiar a Carnegie Mellon. Y en ese momento, que duró meses de inestabilidad, que no sabíamos qué íbamos a hacer, mis hermanos estaban en Francia estudiando y yo en Bloomington, decidimos tomar la beca y ir a una universidad, sobre todo para estar juntos en un momento que fue terriblemente triste y con mucha incertidumbre. Medio nos llevamos también la idea de que mi mamá, a raíz de toda la situación, empezó a viajar mucho y nos acompañó un montón, nos acompañamos un montón los 3 juntos. Yo creo que de otra manera no lo podríamos haber hecho, de continuar un trabajo como estudiante afuera. Y fue un periodo increíble también. Vivir con tus hermanos en una casa típicamente norteamericana es una locura. ¿Eso era Pittsburgh? Eso es para escribir un libro. Sí, en Pittsburgh. Y ahí estudié con Nancy Gores. Te diría que es la antítesis de Kim Walker.
Pero yo también le agradezco infinito la paciencia que tuvo conmigo y todo lo que aprendí con ella, aunque ella no se dé cuenta, por el hecho de ir a escucharla a la orquesta, por ejemplo, con la partitura de Pulcinella. Una cosa rarísima, pero que lo hice durante 2 años casi. Sí, increíble. Una de las mejores orquestas creo que hay. Y tener a tu profesor ahí es increíble. Kim Walker no tocaba en orquesta, entonces era otro tipo no es approach, de algo con tu profesor. Sí. Entonces fue un periodo increíble. Y en Carnegie Mellon fue cuando empecé a trabajar. Siempre mis papás, mi mamá y mi papá, me aconsejaron que estudie, que no trabaje. Si podía estudiar, es que estudie. Eso es lo que yo percibí. Y lo hice a rajatabla. En Bloomington prácticamente no trabajé. Hice cosas, pero mientras todos se mataban laburando, yo tenía mi beca y estudié increíble. En Carnegie Mellon empecé a laburar, me fui a México, terminé yendo a Chipre y eso me llevó a otros trabajos impresionantes. Entonces mi instancia en Carnegie Mellon era más casi semiprofesional, te diría. Yo ya empezaba, y Nancy Gores ya lo había percibido. Entonces ya tenía 5 años con Kim Walker, o sea, no era que venía empezando. Y en esos 5 años uno puede hacer, no es empezar de cero, es poder tomarte el tiempo de, si querés ir a la raíz misma del conocimiento de algo, en este caso el fagot, sabiendo que tenés y te vas a proponer un tiempo para realizar ese quiebre que es durísimo, para después recuperar todo lo que vos tenías. Pero como dejarlo de lado por un tiempo está bueno. Yo creo que si te vas un periodo menor, yo no sé si se puede hacer. Es otro tipo de experiencia, increíble, imagino, pero no lográs, no tenés el tiempo para hacerlo. Y el cambio es menos drástico. Entonces yo creo como que en el fondo me exigí dejar de lado un montón de cosas. Yo cuando me fui allá tocaba un montón, ya había terminado el conservatorio. Y fue impresionante, la verdad. Y hasta el día de hoy tengo contacto con Kim Walker y sus exalumnos. Ha venido acá, le ha invitado a tocar y ha jurado en concursos, a dar clases. Y es hermoso, es impresionante cómo se gestan ese tipo de admiraciones mutuas, porque ella también me adora. Somos como una relación única, hermoso. Y no solo musical, sino personal también. Increíble. Me pregunta cómo está tu jeque. O sea, es una persona que no deja de brindarte cariño y contención. Entonces está muy bueno. Ojalá uno lo hiciese con los alumnos y ojalá lo haga sin darme cuenta. Porque está buenísimo. Y en Pittsburgh empecé a trabajar y terminé en Chipre como primer salto, que es muy lejos. Me acuerdo hablando con mis hermanos y fue un abrazo muy fuerte. Inconsciente me fui, pero me tuve que volver por las Torres Gemelas. Justo ahí pasó el atentado y se llenó Chipre de tropas. Y después de haber ganado un concurso que no es menor, a los 2 meses lo dejé. Que es raro, porque cuesta tanto ganar un concurso que nunca me imaginaba que tenías que desprenderte de algo tan valioso. Una orquesta alucinante con todos freelancers de Inglaterra. Chipre es como una especie de Punta del Este, se llena de argentinos, y se llena de ingleses. Entonces tiene un nivel la orquesta impresionante en un lugar paradisíaco, buenísimo. Y una cosa te va llevando a la otra, después vas a termino en una orquesta que me cambió la vida, que es la de Justus Franz, el director, discípulo de Bernstein, pianista, gran pianista y un loco de la guerra, que también tuvo una relación muy íntima y la pasé genial. ¿Dónde? Fue la Orquesta de las Naciones, que locamente me encontré acá en el teatro, colegas y amigos que también estuvieron de paso por esa orquesta. Y es como continuar lo que, no sé, yo estuve previo a ellos. Entonces es muy increíble, como el mundo es muy chiquito. Pero te encontrás con una cantidad de músicos que vos pensás que es normal y después te das cuenta con el tiempo que en el fondo son algunos con los cuales podés sentir eso y tocar de esa forma. Justus Franz fue uno de ellos que me permitió y me enseñó a tocar continuando la idea de, por ejemplo, Kim Walker, etcétera,
con mucha flexibilidad. Era un anti-alemán, Justus Franz siendo alemán. Prácticamente con todas las distancias, pero era como un mini Bernstein, ¿viste? El tipo parecía que era miel todo. Y tocar con él te hace un músico súper flexible, porque te lleva a unos extremos increíbles. Y grabar, no sé, la consagración de la primavera, Beethoven, Brahms, es único. Y entendés cómo las grabaciones que uno las tiene, hoy no sé cómo es, pero generalmente se hacen en vivo. Y si no se hacen en vivo, que uno dice no es en vivo porque no hay público, siguen siendo en vivo igual. No es como un CD de rock o música popular, vos podés repetir algo de 3 minutos 20 veces. Acá, a lo sumo, harás 2 pasadas de la consagración. Y para colmo era una orquesta itinerante, o sea que... Es itinerante, sí. Iba muy bien con tu carácter nómade, por lo que veo ya... Sí, pero yo nunca dejé de tener la casa en Pittsburgh con mis hermanos. Ajá. Entonces, hacía un par de turnés y me volvía. Y después, aún estando en Chile, que después logro trabajar allá y ganar un puesto, conseguir un puesto, seguía haciendo turnés con esa orquesta, me encariñé mucho. Entonces, por ejemplo, me llaman para hacer en Italia la consagración y de golpe aparece un micrófono y te dicen que se va a grabar. Y ahí entendés de verdad que las grabaciones son prácticamente todas en vivo. Porque lo que yo hice con la consagración fue tocarlo 3 veces tal vez. Pero no porque salía mal el solo, se pasaba 3 veces y no tenés la posibilidad de decir, ¿puedo repetir el compás 4? Entonces las grabaciones también uno, sobre todo de música clásica y sobre todo de obras tan grandes como la consagración, por ejemplo, las tenés que apreciar aún más, porque el esfuerzo de lo que uno considera está buenísimo y uno empieza a idealizar, es muy básico, es exactamente lo mismo que uno va a hacer hoy en el teatro de la noche, nada más que no se graba. O sea que se podría grabar, es cuestión de comprar los micrófonos, ¿viste? Y es exactamente lo mismo, porque después de 10 funciones de Tosca yo creo que se podría armar una buena versión, sí. Es otra cosa. Creo que la que empezó a hacer eso en los años 90 fue la ópera de Lyon, me acuerdo, con Nagano. Empezaron a innovar en la grabación y grababan todas las funciones y sacaban toda la temporada a fin de año en discos, que era buenísimo. Una orquesta que sonaba, pero era un negociado. Increíble, muy bueno, ¿no? Sí. Totalmente. ¿Y qué pasó después? Después me contratan para tocar en Los Espe, en San Pablo, una orquesta hermosa. No hermosa, una experiencia buena, una orquesta muy buena, no quise decir hermosa, pero no me fui bien en el concurso y terminé de golpe varado en San Pablo sin trabajo. Y volví a hacer cosas itinerantes, freelance, y en un baño de hoteles con esta orquesta itinerante preparo el concurso de la Orquesta Filarmónica de Santiago de Chile y lo gano. No estoy queriendo decir nada, ningún mensaje, ni minimizando la audición. Digo, los contextos también, como hablé de las grabaciones, hay veces que los concursos uno los prepara en lugares extraños y si se da, se da. Y acá se dio y me fui a vivir a Chile. Toqué una hermosa orquesta, que lamentablemente esa experiencia, que fue de verdad hermosa, duró muy poco, porque en mis 3 años, al final nos despidieron a todos por un quiebre que hubo sociocultural muy grande en el teatro. Después me di cuenta que hubo otros, pero bueno, al principio uno gana un puesto y está fascinado y no pregunta mucho, ¿no es cierto? Ni quién fue el que tocó previo a vos, y me encontré de nuevo sin trabajo y volví a ser itinerante. Y ahí, yo cuando te hablo de itinerante, generalmente es con concurso previo, que puede ser no en vivo, pero tal vez tenés que mandar una grabación, ¿no? Siempre hay un malestar para mí. A mí no me gusta ese tipo de pruebas hoy. Y terminé en Toluca, en la Orquesta Sinfónica de México. No sé si ese es el nombre. Bueno, no me acuerdo. Pero Nacional tal vez de México. Después está la Orquesta de Malasia, también estuve por allá trabajando unos meses. La Orquesta de las Américas en Nueva York. Siempre intentando trabajar de lo que me gustaba y esperando que haya un concurso en ese momento cerca de Chile, porque yo ya estaba con mi actual pareja y queríamos algo, si no era en Chile, que sea en Argentina. No queríamos ir a otro lado por la cercanía. Ella, mi mujer, por más que es extremadamente inteligente, no es música, es una sorpresa, ¿viste? Todos los inteligentes son músicos. Bueno, y
nada, esperando un poco que haya concurso acá en Buenos Aires. Esa era mi meta. Mientras tanto trabajaba por todos lados, era como una especie de mariachi a larga distancia con el fagot. Y al final se dio y me vine a vivir acá. No quería vivir en Estados Unidos, eso lo tenía claro. Bloomington no es Estados Unidos, es Bloomington, es una burbuja hermosa, tal vez para pasar un tiempo, pero sentía la necesidad, después de que no me fue bien en Santiago, que es lo más parecido a Buenos Aires después de estar por donde estoy, por más que es muy diferente, quería volver a Argentina. Yo tenía ganas. ¿Por qué? Para resumirlo, primero para estar en ese entonces con mi mamá, porque mi otro hermano que vive acá también, de los tres, no vivía acá, ni tenía planes. Entramos en la misma camada, él en la Filarmónica, es chelista, excelente chelista y docente, un capo. Entramos en el mismo momento, él a la Filarmónica, yo al Estable. Pero digo, la idea de venir, por eso te digo, no era ni por él ni mi otro hermano, era para estar junto a mi mamá en mi país. Me había cansado en ese momento de ser turista. ¿Cuántos años? Cerca de 15, 14, 15, 16, no sé, por ahí era. Y me había cansado. Ahora me encantaría de vez en cuando ser turista. Sabía que iba a pasar. Pero en ese momento necesitaba volver acá. Y me lo imaginé más fácil el regreso de lo que fue. Entiendo hoy, después de 10, 12 años, por qué suele costar tanto y sigue costando, pero me imaginé que era tal vez un poco más fácil. Yo soy una persona muy abierta en ese sentido y pensé que era muy simple. Vos venís acá sabiendo lo que es y lo que falta y lo que tienen, y el esfuerzo que significó para mí estar haciendo lo que te acabo de contar, mucho esfuerzo, con ayuda siempre familiar. Pensé que no hacía falta que los chicos o chicas se tengan que ir. Pensé que uno lo puede también transmitir, aparte de que se vayan. Yo apoyo mucho la experiencia de irse afuera, sobre todo en las artes, sin fecha límite, digo, pero que se vayan a experimentar, pero que se vayan con una preparación tal vez mucho mayor de la que yo tuve, por el simple hecho de haberla vivido y poder transmitirla. No siempre es así, y lo acepto hoy y trato de no darme contra la pared y de entender ese proceso, que no puede ser así, porque la experiencia la podés contar pero no la podés transmitir. Yo creo que la tenés que hacer vos también, y los alumnos en el fondo también tienen que transitar por ese camino un poco, siempre con el mayor de los conocimientos posibles, pero me parece que el recorrido se hizo más largo del que yo hubiese querido, ¿no es cierto? De formación, etcétera, ¿no? 15 años es un tiempo respetable para estar afuera y también para cambiar la mirada sobre el lugar del que saliste, probablemente también. Claro. Una de las ganancias o beneficios de ese haber vivido afuera fue precisamente lo que dio origen a esta serie, ¿no? La idea de construir o reconstruir una memoria del fagot. Claro. Pero de todos estos años que estuviste afuera, ¿qué te cambió la perspectiva de, como profesional, tocar en una orquesta en Argentina? El tipo de relaciones que supuestamente existen en Argentina que no existen en otros lugares, para el caso de Estados Unidos. Digamos como que la parte social, sociocultural y política también influyen en la forma que vos después vas a ejercer tu profesión. No es solo ir a estudiar afuera, entender lo que tal vez no entendías, traerte todo ese bagaje de conocimiento, crecer como profesional y hacer lo mismo en Filadelfia que en Buenos Aires. Estoy convencido de eso. Estoy convencido de que las instituciones, los organismos, como la Orquesta Estable, lo voy a poner como ejemplo, que es mi orquesta, necesita, por ejemplo,
cierta dirección artística que tal vez en Filadelfia no la precisan. Son detalles ínfimos, pero que hacen de que tal vez la orquesta suene mejor de una forma, con una dirección X, que con otra. Y estamos en una orquesta donde si no tiene buena dirección artística, es poco valorada por nosotros mismos. Es decir, nos aburrimos. Yo sé que pasa en todos los organismos musicales. Tenés que tener buenos directores. Lo que pasa es que de golpe, tal vez desde mi punto de vista acá, se les va la mano. Hay veces. Entonces pretenden... Yo creo que nosotros somos excelentes profesionales y aún mejores que otros porque tenemos que lidiar con direcciones artísticas que no están capacitadas y aún así sonar bien. Yo siempre digo, y lo he experimentado, con muy buenos directores es muy fácil. Es extremadamente fácil tocar. Tal vez al principio te choca, pero enseguida estás preparado, te moldeás y lo disfrutás. El tiempo que se demora ese periodo no lo puedo decir. Por ahí lo voy a minimizar o agrandar. Hay un tiempo obvio, pero lo vas a lograr. Todos los organismos funcionan. Cuando vos vas a ver orquestas extraordinarias afuera, te das cuenta cuando empezás a conocer la interna que siempre hay sillas que no están tan capacitadas como otras, que siempre hay problemas, que siempre está el joven maravilla o la mujer maravilla sentado frente a un músico que por X motivo no está a la altura. Y igual suena fenómeno la orquesta. Porque creo que con muy poco, y eso lo aprendí de los coros, de mi familia, los coros amateurs suenan increíbles. El coro de la Alianza Francesa que dirigía mi viejo era de los mejores coros que escuché en mi vida. Y mirá que nunca me voy a olvidar la llamada a mi papá, sobre todo, diciéndole: papi, acabo de escuchar al Hilliard Ensemble, le digo. Era un ensamble que él hablaba siempre. ¿Y quién era? Era Hilliard, que era profesor en Bloomington, jefe del departamento de música antigua. Entonces yo lo tenía mensualmente al tipo con su ensamble que era cristalino. Y sin embargo, para mí, nunca lo llegué a hablar tan bien, pero el coro de la Alianza era muy similar. Es decir, que la dirección hace que gente que no se dedica a ese momento preciso suene mejor que tal vez coros profesionales. Entonces me queda claro que con muy poco podés tener un resultado artístico extraordinario. Imagínate con excelentes músicos, y digo excelentes no por tirarnos flores, por estar preparados, o sea, profesionalmente hablando. Eso no te lo puede discutir nadie. Te puede gustar o no cómo suena el fagot, la trompeta, da lo mismo, pero estamos todos profesionalmente aptos para hacer el trabajo. ¿Por qué sonamos diferente o no? Es para mí por una guía artística que acá todavía no hay conciencia, o sí, eso no te lo puedo... Te lo podría decir, pero para otra charla, dependiendo si quieres ser final con sol o con nubes, pero me parece que afuera el nivel de directores, no de los músicos de orquesta solamente, va de la mano. Las orquestas son las que eligen los directores, y no la eligen por caprichos de color de pelo, la eligen porque se conocen y saben lo que necesitan. Filadelfia no necesita lo mismo que Pittsburgh, y Pittsburgh mucho menos que la Ópera Garnier de París. Y ellos lo saben. Mismo director hace desastres en un lado o en otro. Y acá no. Acá lo elige quién sabe quién, y nosotros tenemos que ver si está bueno o no. Y si está malo, son 3 semanas. Malo no porque sea malo el director, porque a nosotros no nos haga bien, digo. Me parece un buen momento para hacer una pequeña pausa, porque volvemos también a la idea original cuando empezamos la conversación del placer intuitivo, infantil, lúdico de hacer música. Dale. Gracias. A vos. Quédate escuchando Desde el Fagot. Desde el Fagot. Radio Damus, la radio del Damus. Música, debates, información, actualidad y humor. Llévanos a todos lados. Bajate la aplicación y sé parte de este espacio. Radio Damus, nuestros sonidos.
Programación 2022. Tardes contemporáneas. Órgano en Baires. Entre teclas. Voces que escuchan. Cámara hoy. Barroco de dos mundos. Paredes pintadas. Mujeres de la música. Espacio jazz. Músicas cruzadas. Desde el fagot. Todo es música. Y los estrenos de Por la huella de las cuerdas, un programa dedicado a la guitarra. Dígame licenciade, un programa de graduados y graduadas. Radio Damus, nuestros sonidos. Radio.damus.musica.ar. La radio TV en vivo, información de los programas y mucho más. Radio.damus.musica.ar. ¿Querés difundir tu empresa, negocio o actividades? Escribinos a radiodamus@gmail.com. Ofrecemos planes a medida y a precios accesibles. Radio Damus. Sonamos cerca. Sumate a nuestra programación. La radio del Damus está abierta a propuestas. Si sos docente, no docente, estudiante, graduado o graduada del Damus, tenés tu lugar en la radio. El espacio es gratuito y te ayudamos a preparar tu programa. Escribinos a radiodamus@gmail.com o buscanos en Facebook e Instagram. Radio Damus, tu radio. Llega a mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la que pasan en Radio Damus. Seguimos con Desde el Fagot. Aquí estamos de nuevo con Ezequiel Feinwersch en la última parte de nuestra conversación, que quiso ser una conversación más íntima que una entrevista. Y la pregunta que subsiste es, después de los relatos sobre tu vida como músico itinerante en varias orquestas, en varios países, ganaste concursos en Chipre, en Chile, perdiste concursos, ganar y perder, volviste a ganar en Argentina. ¿Qué es un concurso? ¿Qué tema el concurso? Es un tema que a uno yo creo que no se le presta la atención que se le debería prestar por muchos motivos. Pero la forma por la cual un músico que quiso ser músico desde pequeño generalmente, para dedicarse después profesionalmente, porque es una vocación, una profesión que merita muchísimo tiempo, tal vez más que otras. Entonces, desde muy pequeño, cuando uno se plantea la idea de ser músico, algunos tal vez con la idea más fija de tocar en una orquesta, otros de tocar jazz, rock, pero generalmente es músico. Después uno va alineándose o lo termina de alinear la vida misma. No se imagina el hecho de qué es lo que uno después tiene que hacer para ingresar a ese organismo, ni siquiera para mantenerlo, para el ingreso. Y ese ingreso, quiero creer, porque no me puse a investigar la historia de los concursos, quiero creer que fue creada y pensada por músicos. Tal vez de la mano de algún político de turno, de algún ministro de educación. Estoy tratando de salirme de la palabra de músico, pero generalmente debe haber habido directores. Cuando antes
el concurso no estaba todavía implementado y se podía llegar a invitar a alguien. Se cuenta mucho de músicos argentinos, afuera también, que se traían músicos europeos. Se traían, quiere decir que se traían. No es que se los hacía concursar como hoy, concurso abierto, internacional. Y yo me pongo a pensar muchas veces si esas orquestas, no por un desarrollo positivo de la técnica del instrumento, que hoy suenen mejor las orquestas que antes, sino me pregunto si esas orquestas hubiesen sonado mejor si el ingreso de esas personas se hacían por concurso abierto como hoy o no. Y es una pregunta que, como te digo, los músicos mismos no nos tomamos en serio, porque habría de verdad que dedicarle tiempo, que no es menor, a un tema que generalmente no se le dedica, y tenemos que estar luchando para, primero, que se hagan, porque el hecho de no hacer no es que queremos que entren a dedo amigos de fulano, sino estoy hablando de que no se hacen, que hay que contratar a músicos, a colegas, y que generalmente trabajan acá en el país de formas inauditas, con menos salario, con menos goces laborales, vacaciones, etc. Entonces queremos que la planta esté entera. Yo aclaro todo esto porque si no se puede, malinterpretar la idea de estar o no de acuerdo con un concurso pensando que yo quiero una orquesta de amigos. No, nada que ver. Y sepamos el desarrollo del mismo concurso, que el concurso surge por algo positivo, imagino, porque puede llegar a haber pasado de que, ya que es una profesión bastante abstracta, como las artes mismas, qué es lindo y qué es feo, qué es bueno, qué es malo, a la preparación profesional de uno igual la pueden cuestionar justamente por gustarle o no a fulano de tal. Entonces imagino que el concurso podría llevarse a cabo para tener cierta equidad en la elección de un músico. Imagino, pero eso es bien utópico, porque después en el mismo concurso también vas a tener sensaciones positivas y negativas dentro de la elección, más allá de que estés o no capacitado para tocar. Pero yo creo como que se llegó a un punto hoy que se hacen concursos sin pensar muy bien qué quiere decir un concurso, como vos dijiste, para qué y qué queremos, ¿no? Como dije antes, bien o mal, claro o poco claro, el hecho de la necesidad de elegir, la falta de elección de un director, por ejemplo, sabiendo, no por bueno o malo si está o no preparado, sino por lo que el organismo en Buenos Aires, no en Córdoba, en Nápoles o en Filadelfia, en Buenos Aires, qué necesita esta orquesta, con la historia que tiene, qué director le haría bien a esta orquesta, etcétera, etcétera. De la misma manera es qué buscas en un concurso. Y qué buscas en el concurso significa algo también bastante utópico, porque, te repito, cuando yo llegué al Teatro Colón, hacía un montón de tiempo que no había concursos abiertos. Fue una camada enorme de puestos que se abrieron y se cubrieron, donde la palabra desierto no existía, porque en el fondo, yo entiendo, querían desesperadamente cubrir esas plazas que por antaño no se cubrían, no se podían cubrir, con maltrato a los contratados, etcétera, etcétera. No le da unidad artística a la orquesta, porque tenés músicos que generalmente van cambiando. Hoy estamos un poco más tranquilos, un poco digo, porque igual hay muchos puestos y se puede llegar a dar el lujo uno de decir, queda desierto, para contratar, para que el cargo se cubra, con la persona que vos crees es la indicada y que tal vez no está todavía, o no llegó al concurso, etc. Pero me parece que el concurso en sí es bastante incompleto. Te lo diría, hoy con 50 años, con muchos años de orquesta, no solo en el teatro, sino previo, me doy cuenta que los grandes problemas de las orquestas terminan siendo cuando el músico deja de tocar. Y es generalmente en esos momentos donde se logran grandes cambios.
se lograron en un momento para que se llegue a gestar la Orquesta Estable del Teatro Colón, por ejemplo. Eso no lo hicieron tocando melodías. Hubo gente que trabajó muchísimo, imagino, para que eso pase. Para que tengamos la famosa media hora de pausa entre un ensayo de 3 horas y todo el reglamento que aún hoy se sigue tratando de mejorar. Eso se hace sin el instrumento. Pero después tenés que convivir musicalmente. La misma gente, no es un staff de 10 personas, por decir un número, que entran también habiendo sido músicos para entender un poco al trabajador de la orquesta, pero no tocan en la orquesta. Solo su meta es gestionar parte administrativa del trabajo que estás haciendo. Lo tenemos que hacer nosotros mismos. Es decir, hay comisiones, hay delegados y son músicos de la orquesta. Yo siempre me saco el sombrero con esa gente porque le tenés que dedicar muchísimo tiempo. Y te das cuenta que la parte personal de cada uno, psicológica de cada uno, también afecta un montón. Y eso, por ejemplo, no se toma en cuenta cuando haces un concurso. En el concurso lo único que querés, hoy por hoy, es ver para tu criterio quién toca mejor o peor. O quién está apto para hacer el trabajo que vos estás proponiendo. Pero me parece que hay una parte académica que es sumamente importante, pero sumamente importante, casi tan importante como a la hora de tocar, y una parte psicológica también que a la larga termina siendo primordial en un trabajo donde tenés que estar extremadamente vulnerable a la hora de trabajar frente a 100 personas. Y me parece que es un tema siempre a debatir, que los músicos no nos tomamos el tiempo, porque cuando salen los concursos te dan muy poco tiempo para preparar toda la parte administrativa de tal concurso y tiene que salir de acá para mañana. O sea, no hay meses y meses para... Entonces, este trabajo que deberíamos hacerlo en lo abstracto, en lo absoluto, no lo hacemos. Y siempre terminamos, desde mi punto de vista, eligiendo al músico que tal vez haya sacado mayor puntaje en cómo toca, tal vez, pero los otros factores no son tan importantes. Y como joven, tal vez no son importantes. Te das cuenta cuando pasa el tiempo que la balanza se empieza a ir para el otro lado. Preparados van a estar siempre musicalmente, pero la parte social termina afectando un montón, como lo hablé antes de tu papá. ¿Entendés? Tu papá no solo me estaba refiriendo a la parte musical, me estaba refiriendo sobre todo a la parte personal, ¿sí? Sí, trato de imaginar qué otros elementos debería incluir un concurso para una orquesta que, como decís, es un organismo vivo que tiene incluso la capacidad de poder elegir a sus directores en honor a una tradición, a una manera de tocar y de sonar que es diferente a la de cualquier otra orquesta. Y ese reconocimiento de una tradición no se hace en base a las sillas o a los elementos, que son números en el fondo, sino a las personas que tocan su instrumento y, como decís, cuando lo dejan o lo guardan en el estuche, en esos momentos de transición entre tocar y tocar, se producen los cambios. ¿Qué debería incluir un concurso entonces? Debería ser una especie de concurso renacentista, 360 grados, que sea un músico formado no solo para tocar el instrumento, sino para hacer ¿qué? Es una pregunta muy amplia, pero estoy pensando en la parte de sociabilidad del músico con otro músico y con otro músico y con otro músico, y que es por 100 infinito, porque mañana entran otros. Entonces tenés que reeducar tu forma de interactuar nuevamente y adaptarte a eso y viceversa. Pero mientras vos hablabas también pensaba que mi gran preocupación, y esto lo veo desde el carácter de docente con los chicos y chicas, es cómo vos empezás a
querer ser músico y para terminar tocando en orquesta no solo está el día del concurso y el acto en sí del concurso, sino está en cómo te preparás para el concurso, que desde mi punto de vista también es sumamente antimusical. Yo no creo que ningún chico en salita de 5 en el jardín quisiera tener esa clase para prepararse en un concurso pensando que ser músico es eso. Creen que la música es otra cosa. Entonces, en el momento en que vos te estás dejando de lado ciertas emociones para poder enfocarte a lo que significa un concurso, que es extremadamente corto la parte expresiva. Son trozos orquestales muy cortos, conciertos muy cortos. No tenés media hora para tocar. Entonces, ¿qué me dijiste en esa media hora? Son líneas, ¿sí? Estrofas, segundos de un poema a ese nivel. Entonces vos tenés que estudiar para justamente en ese periodo de tiempo poder dar una impresión de que el jurado sienta la necesidad de contratarte porque se imagina tocando los próximos 30 años al lado tuyo. Creo que es una locura. Y eso se lo tengo que explicar a un chico igual que va a ingresar ahora a Fagot el año que viene, tal vez no vuelva. Si es que él piensa ser músico de orquesta, digo. O tal vez le estoy haciendo un favor y diga, yo no quiero, que siempre lo discuto, qué bueno la gente que se da cuenta antes y no pierde el tiempo intentando. Yo soy muy malo dando concursos, por ejemplo. Tuve que tomar muchas clases en el exterior sobre cómo entender, sobre todo porque lo empecé a estudiar de grande. Yo me fui a los 22, 3 años y ya está. Ya había estudiado el fagot, ya tocaba el fagot. Entonces tuve que reeducar esa necesidad de querer tocar de una forma y que te digan, no, para el concurso vos tenés que tocar de esta forma. De esa forma la tocarás en el concierto de solista cuando te invite tal orquesta. O con piano en un recital. Pero o después en Tosca con 10 años de silla, cuando ya nadie te puede decir nada. Pero para empezar, no. Entonces te empiezan a poner tantas pautas. Ojo, da resultado. Gracias a esas pautas gané varios concursos. Perdí muchos más. Y gracias a esas pérdidas pude entender lo que faltaba, etc. Pero yo creo que está todo de la mano. Hay falencias en la propuesta y hay falencias en el resultado después. ¿Entendés? Y en el viaje de lo que significa preparar a un alumno para un concurso es muy difícil también. Sumamente difícil porque lo tenés que hacer entender con la prueba y error, también en un medio cultural donde no llueven los concursos, hay muy pocos. Entonces el alumno y la alumna no tienen la experiencia para decir, sí, entiendo lo que me decís. Lo entienden con mucha más demora y delay que por ahí en otros lugares donde los concursos pueden ser semanales si vos te lo propones. ¿Entendés? Entonces es un tema muy delicado, sumamente delicado. ¿Pasaste por otro tipo de concursos que eran más lentos, más largos? Por ejemplo, hay concursos, de lo que recuerdo en mi época, no sé hoy cómo serán, en Estados Unidos suelen ser más cortos, piden muy poquito, pero muy poquito, de música. Tenés que ser sumamente preciso y con una nota te descalifican a ese nivel. En Europa, en ese momento, pedían más. Y acá se pide un montón. Yo, de hecho, ya me adapté a los concursos de acá cuando tuve que hacer como es el listado de obras, etc. Pero acá se pide mucho, sí, para tocar. Que por un lado es bueno, porque le estás también brindando cierto respeto al postulante, porque no está muy bueno como postulante tocar 2 minutos y que te vayas. Imagínate, yo me acuerdo, hice muchos concursos, 20 mínimo, y debo haber ganado 6, 5, no sé, tendría que hacer una lista, pero digo, es muy poco lo que ganás comparado. Y hice muchísimo más y cuento los de festivales de verano. Y por ahí haces 5 y ganas 1, porque es para verano, pero mucho error ahí, mucha prueba y error. Y te vas a Ottawa, por ejemplo, te gastás lo que no tenés, estás siempre estudiando, entonces no lo tenés. Y a los 2 minutos dejaste de tocar. Y en algunos lugares ni siquiera te dicen por qué.
Generalmente tenés que intentar para aprender, ¿no? Pero muchas veces vos te vas a tu casa. O te va re bien, Barcelona, increíble, Lyon, la ópera de Lyon, increíble, y no ganás. Te volvés, por más que hayas quedado entre los 2, 3, 5, no importa, de 50. Eso lo sabes vos para ganar el próximo. O en su momento para hacer un brindis. O que te digan, qué bueno, igual, mirá qué lindo. Pero vos te volvés en el avión como entraste, sin trabajo. Vos fuiste a buscar un trabajo. ¿Entendés? Todo eso es obvio que hace que después el último concurso que di, de los que di en el teatro, sean el fruto de por qué ganás. Yo lo entiendo así. Pero hay veces me cuesta creer que esos concursos son ideados por músicos también, que tuvieron que hacer eso. Imagino que hay muchas personalidades, así como a mí me cuesta, porque no soy ese tipo de músico. No soy el músico que quiere no equivocarse. Yo soy el músico que quiere tocar. Y ojalá no me equivoque. Es diferente. Y hay músicos que son personas que son mucho más... parece que fueron creadas para el concurso, ¿viste? Tal vez después toquen de una forma que no te agrada tanto, desde mi punto de vista, pero en los concursos son muy eficaces. Pero yo creo que el músico en general, vuelvo a la primera pregunta, perdón que sea pesado, estoy en una etapa que mis hijos tienen la edad que tienen, ninguno sería músico si vos le contás de verdad. Creo que serían todos ingenieros o programadores hoy, no sé qué será, ¿no? Pero es un momento antimusical que determina tu carrera profesional, en el fondo. Es complicado. ¿Qué formación extra entonces debería tener un músico de conservatorio que aspira a dar un concurso para ser un músico de orquesta y que al mismo tiempo pueda contribuir, una vez que deja el instrumento o con el instrumento, a subsanar un poco eso que podría ser un déficit de relacional, pero también puede ser un déficit estético en última instancia? Totalmente. No es para correrme de la pregunta, pero creo que mientras uno estudie, y no solo el instrumento, sino que sea curioso con todo lo que conlleva tocar el instrumento, sea leer sobre la obra, leer de lo que quieras leer. No puedo decir, ojalá que sean también médicos, ¿no? Pero al menos en música, pero que se interioricen con todo lo que puedan, que no tenga que ver con el atril. Vas a tener músicos más completos, donde, como lo conversamos muchas veces, puedas conversar más allá de tocar. Y eso haría personas tal vez más dúctiles y más vulnerables y más dóciles con el otro par, y que tal vez genere una empatía para que lo que uno quiera recibir no tenga que ser lo mismo que uno tuvo que hacer para eso. En algún momento uno tiene que cortar el hecho de porque yo lo tuve que hacer, vos también. Eso se tiene que cortar. En algún momento uno tiene que madurar y entender que tiene que subsanar lo que tal vez no estuvo bueno. Yo me acuerdo con día y hora cuando decidí volver acá a Argentina en situaciones X muy extremas, y le decidí dedicar el triple de lo que le dedicaba hasta entonces a un concurso. O sea que me sentía más que preparado. No quise dejar ninguna duda. O casualidad gané 3 seguidos. Lo digo como ejemplo. Me lo propuse más allá que detestaba la idea de venir a concursar. Porque llega un punto que tal vez uno dice, bueno, ya para los tantos años voy a dejar de concursar, voy a estar tocando. Y sí, lo hice, pero se fueron cayendo proyectos y tuve que volver a concursar. Entonces, tuve que hacerlo como, entre comillas, por última vez para decidir, bueno, pero quiero vivir de esto y lo voy a hacer más allá de... Pero una vez que uno lo tiene, yo creo que uno no debería pedir lo mismo, porque no lo veo como algo infalible, no lo veo como algo perfecto, no es la única forma, para nada. Tiene que haber muchos paréntesis para poder elegir gente y poder tener afinidad, ¿no? Pensá que una vez un músico me dijo, tenés que crear una escuela latinoamericana. Y yo venía de estar sumergido en la escuela norteamericana con Kim Walker en Europa, con Justus Franz. Latinoamericana, es verdad, claro, ¿por qué no? ¿Qué hace una escuela de Chicago? ¿Qué quiere decir una escuela de Chicago?
discutimos después, pero ¿por qué no puede haber una escuela? Hasta porteña, te diría. Se hizo en música popular con el tango. La música popular tiene las escuelas, tiene los dones de poder decir el chamamé se toca ahí. Entonces vos le preguntás a un músico del litoral y te va a decir, a mí el tango, la verdad, no lo sé tocar. Entonces me parece que podría haber una escuela y sería cuestión de proponérselo y haciendo ese tipo de hincapiés, fomentar cierta necesidad de ese músico que tiene esa escuela para lo que necesita en los próximos 20, 30 años de carrera. ¿Entendés? Sí, digamos, ampliar el repertorio, por así decir, de un músico, que sean músicos lectores, músicos conversadores, músicos curiosos, claro, más allá de la música. Y quizás este proyecto, Ezequiel, de construir la memoria del fagot en la región, hablabas de Latinoamérica, que es también un concepto abstracto, pueda contribuir a que los músicos jóvenes, concursantes del futuro, también puedan reencontrarse en una tradición local o regional, de modo que pueda ser el aguijón de esa curiosidad. Claro. Yo creo que sí, que de alguna forma esto es como un primer puntapié, como se dice, para que se siga desarrollando con el tiempo, haciéndolo uno o dejándoselo a otro. Pero sirve un poco para tener una identidad propia y entender la importancia de esa identidad que estamos generalmente mirando en la otra orilla del río. Y acá pasaron cosas impresionantes para sacarse el sombrero. Hasta más que en otros lados, te diría. Sí. Muy bien. Quizás para terminar, nos quedan un par de minutos. Pensaba, ¿existe un pasaje, un solo, un fragmento que te gustaría oír o tocar el favorito por última vez? Qué trágico, por última vez. Sí, por última vez o repetir eternamente, digamos. No, pero yo entiendo la última vez porque un amigo músico me dijo, vos tocás como si fuese la última nota. Pero me lo dijo medio peyorativo, enojado. Suena tanguero ya. Suena tanguero, pero en el fondo, vos sabés que es verdad. Termina la función y obviamente que mañana hay otra, pero terminó. Hay muchísimo a tu respuesta. Hoy yo soy como un enamorado apasionado de la ópera. Me encanta la ópera. Y hay óperas de las cuales yo no me cansaría nunca de tocar. Jamás. O sea, me las podría... Terminan las 10 funciones, las 6 funciones, y podría volver a hacerlo de nuevo con otro director, si es que no se repitan las funciones. Son óperas italianas de Mozart, ponele. Così fan tutte. Me encanta Ariadne de Strauss. Me vuelve loco. Es una ópera que la comparo con el mejor disco de Fito Páez, Charly García o Radiohead. Es igual, exactamente lo mismo. Y hoy me toca hablar de Tosca porque de verdad es emocionante esa ópera. La canté con mi hermano más grande en el coro de niños del teatro. Y Gaeta estaba cantando hoy Tosca, un rol, y él fue uno de los elencos cuando hicimos la versión en el coro de niños, y pensaba, 40 años después, estamos los mismos haciendo esta ópera, y me ponía los pelos de punta como, no te digo que a los 8 años sentí eso, pero la pasé increíble, con Domingo que saltaba las escaleras, Lima en el otro elenco, increíble. Y hoy tocaba y me sentía privilegiado, de verdad. Y como siempre lo suelo describir, como que levitas. Y después termina y de a poquito. Y te vas a tu casa. Pero, no sé, hoy sería Tosca, ponele. No me asustan las 10 funciones
Tal vez en la novena te digo, bueno, un descanso, pero volvería a empezar en marzo con lo mismo. Sí, esas óperas son... Me olvidé de 1000 óperas, pero esas 3 o 4 que te dije son una maravilla, increíbles. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel, por este viaje, por el fagot, por tu fagot, y espero que estas 70 y pico entrevistas / conversaciones sigan su curso por la historia. Ojalá, yo te agradezco infinitamente, pero más que agradecido, y es un lujo. Venía con la misma felicidad de hablar, no porque hablaba de mí, eso me preocupaba, sino porque iba a hablar con vos. Es hermoso haberte conocido a través de tu papá y cómo nos unió nuevamente un personaje increíble como tu viejo para poder conversar. Fascinado. Y agradezco a Gonzalo Rodríguez de nuevo un montón por acompañarnos y ayudarnos a que estos programas en particular salgan y el resto siempre apoyándonos. Y ojalá que continúe o se continúe de alguna forma. Gracias, mil gracias. A vos. Dale. Esto fue Desde el Fagot. Idea y conducción, Ezequiel Feingersch. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Radio Damus. Nuestros sonidos.